Muy bien, pues buenas tardes a todos a esta sesión seminario de la SAF. Quizá la gran noticia o la buena noticia es que la SAF sigue viva y sigue viva precisamente pues con estas actividades, esta actividad que me parece muy interesante y muy importante, este seminario. Deciros eso, que el Congreso está en marcha, es decir, los próximos meses, el mes de mayo, el mes de junio, es cuando nos tendremos que poner las pilas a tope para la organización, pero básicamente el programa ya está prácticamente montado, es decir, quizás sí como grandes nombres o nombres quizá más interesantes o más importantes, pues está la inauguración Josep María Esquirol, profesor de ética de Barcelona. Luego en la clausura Luigina Mortari, que habla de antropología ética, de la ética del cuidado. Y luego para diferentes mesas redondas, pues contaremos con Óscar Horta para hablar de ética animal, como referencia, como nombre, en filosofía de la religión, pues Francesc Torralba. Y para luego el tema de máquinas, una ingeniera humanista de ICADE, de aquí de Madrid, que es Sara Lumbreras. Y luego más personas, ¿no? en cada mesa. Y luego por parte de la SAF, pues también haremos una mesa redonda intentando plantear estas cuestiones desde la propia SAF, contando con sobre todo las intervenciones de Jacinto Choza y del propio Javier San Martín. Y yo pues los acompañaré también un poco en esa presentación. Todavía falta algún nombre, pero vamos, yo creo que en un par de semanas pues ya estará el programa completamente perfilado y ya podremos lanzar plenamente el Congreso y, como digo, pues ponernos ya las pilas para la preparación del Congreso. No olvidéis tampoco, a vosotros que estáis presentes y a aquellos que nos puedan estar escuchando, de pagar la cuota de la SAF. Yo creo que hace unas 3-4 semanas, Juanjo nos mandó un correo recordándonos el pago de la cuota, pues eso no lo olvidéis, no lo olvidéis. Y bien, sin más preámbulo, vamos ya a esta sesión seminario. Es decir, que me parece, como digo, muy interesante y muy importante que en la SAF, en la Sociedad Hispánica de Antropología Filosófica, tengamos estos contactos, y mi intención sería quizá no hacerlo habitualmente, ni cada mes, ni cada 2 meses, pero sí que pudiéramos tener, por ejemplo, un par de encuentros en el curso, sí me parecería interesantes, ¿no? O sea, que eso me parece que sería una manera buena de mantener el contacto y seguir pensando nuestros temas. Bien, en esta sesión es una sesión que se ofreció Noé, también empujado por el propio Javier, por Javier San Martín, ¿no? animado por él, a presentarnos la antropología filosófica de Manuel Granell, a partir de una serie de textos. Noé Expósito, lo tenéis aquí, pues yo creo que lo conocéis de sobra. A quien no lo conozca, pues deciros que ha hecho una tesis sobre fenomenología Husserl-Ortega, una tesis con contenido ético, que ha dado lugar a un libro, un buen libro. Se llama el libro La ética de Ortega, del deber al imperativo biográfico, que os recomiendo, un libro de reciente publicación, o sea que es un libro todavía fresco y le está dando vueltas pues a todos estos temas. Él está haciendo tiene una beca, un contrato postdoctoral en la Universidad Católica de Braga, y también, pues, con su permiso, decir que acaba casi de incorporarse ahora de nuevo a la UNED, al Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política. Ha sacado una plaza como profesor ayudante, doctor. Así que pues va a volver otra vez, ¿no? Casi esta semana o la próxima, en los próximos días, pues vamos a contar otra vez en la UNED con su labor, con su trabajo. Darte las gracias, Noé, por aceptar la invitación, la propuesta, y tuya es la sesión también, como tú veas, como quieras organizarla. Lo ideal siempre, como bien sabes, ¿no? Pues tener 45 minutos, una hora de presentación, de exposición de temas, y luego por parte de los asistentes, pues preguntas, comentarios, cuestiones, relaciones, un poco ya también en plan trabajo seminario. Así que pues cuando quieras, Noé, pues tienes la palabra. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias, Tomás. Lo primero, bueno, por la presentación y por la invitación y por la organización también de este seminario.
Y bueno, y a los asistentes también por participar hoy, que estamos un poco en familia por lo que veo. Así que estupendo, muchas gracias por participar. Yo creo que la presentación en realidad será bastante más breve, aunque tampoco me atrevo a decirlo porque siempre que se dice que será breve luego acaba alargándose, pero realmente intentaré ser breve. Y la idea también, pues más que una conferencia o alguna charla así magistral o algo así, más bien mi idea es presentar algunos textos, iré muy pegado a los propios textos de Granel y a partir de ahí, pues dejar bastante tiempo para el diálogo, preguntas, en fin, críticas al propio planteamiento de Granel e incluso, pues, las tesis y las ideas principales que vaya un poco enunciando, pues podemos profundizar en el diálogo. Los dos textos que os mandé, básicos, era bueno, un artículo breve en el que presentaba un texto de Granel, de reciente aparición en revista de estudios orteguianos, y un segundo texto del propio Granel, donde resume un poco su antropología filosófica o su etología, ¿no? Como él la denomina. Entonces, la idea es hacer primero una primera parte, dar unos breves apuntes biográficos sobre Granel y sobre su obra. En una segunda parte, explicaré un poco la importancia de Granel como discípulo de Ortega y también dentro de la Escuela de Madrid. eh, Quizás la novedad o la diferencia que encontramos en sus planteamientos, en su propia lectura de Ortega y su relación también con la fenomenología, que no deja de ser problemática, poética, incluso paradójica, como veremos, pero creo que sí que ofrece una línea de interpretación del propio Ortega a partir de la cual él mismo construye su antropología filosófica, que creo que está por explorar y que puede ser muy interesante discutirla. Esa sería la segunda parte de la presentación y en su relación con Ortega y con la Escuela de Madrid, y una tercera parte donde entraré ya a explicar un poco más en detalle, aunque tampoco mucho, porque prefiero plantear las líneas generales y después en el diálogo, pues como digo, profundizar en los puntos que os resulten más interesantes. Entonces, bueno, Granel nace en 1906 en Oviedo y hay una entrevista muy interesante que se publicó en 1980 en El Basilisco, una entrevista que le hace Luis Javier Álvarez y Alberto Hidalgo, que está disponible en internet. Y si a alguien le interesa, pues bueno, se la puedo pasar directamente, pero tecleando entrevista Granel, El Basilisco, pues se descarga fácilmente. Y él mismo expone ahí un poco su trayectoria filosófica, sus intereses filosóficos también, incluso cuando inició su vocación filosófica, cuando emigró a Caracas, en fin, un poco su peripecia vital e intelectual, ¿no? Eh, Granel empezó estudios de arquitectura, luego se licenció en Derecho y finalmente vino a Madrid y sitúa el inicio de su vocación filosófica en el curso 24-25. Allí conoce a Ortega, conoce a Gauss, conoce a los miembros de la Escuela de Madrid y para él resulta fundamental la lectura de El tema de nuestro tiempo, ¿no? Que como sabemos pues, es un libro fundamental de Ortega del año 23 y en enero de 1950 emigra a Caracas y después de publicar su libro, La Lógica, después comentaré algo brevemente sobre este libro, y ahí entra en contacto con Ernesto Maiz Vallenilla, que es un profesor de la Universidad Central de Venezuela y rector fundador de la Universidad Simón Bolívar. Esta persona, este contacto de Granel es muy importante porque Mainz Vallenilla estudió en Friburgo con Heidegger y escribió una tesis muy conocida, su tesis doctoral se titula Fenomenología del conocimiento, que es un libro, una teoría del conocimiento desde la fenomenología muy interesante, muy recomendable. Y yo creo que Mainz Vallenilla, de alguna forma, sí que le aportó a Granel datos importantes para cambiar, digamos, modificar de alguna manera su visión de la fenomenología, no solamente de Heidegger, sino también de la propia fenomenología de Husserl, ¿no? Eh, Respecto a, bueno, Granel muere en Caracas el 12 de noviembre de 1993 y esta es un poco
su peripecia biográfica. Respecto a su obra, la verdad es que su obra no es muy extensa, pero sí que es muy densa. Habéis visto el propio artículo que os mandé, o una obra como La vecindad humana, hay un rigor conceptual y una búsqueda de rigor conceptual muy interesante, vamos, a mí me parece muy elaborada, muy discutible también en muchos puntos, pero bueno, desde luego creo que merece ser atendida. Esa es su obra principal, La vecindad humana, como ahora indicaré también. Su primera obra es de 1946, que se titula Cartas filosóficas a una mujer. En realidad se la dirige a su hija Elena Granell, y sería algo así como El mundo de Sofía, del conocido bestseller, ¿no?, de Justin Gardner, aunque menos literario, menos elaborado literariamente, aunque también. De hecho, Granell también escribía poesía y tiene esa vena también literata, pero incluso este primer libro suyo, Cartas filosóficas a una mujer, que ahora comentaré algunos pasajes, ya contiene una elaboración conceptual muy interesante, e incluso algunas de sus tesis principales también, tanto en su lectura de Ortega como para su propia antropología filosófica. Su segundo libro, de 1949, es Estética de Azorín. El tercer libro es La lógica, que es un encargo del propio Ortega, y Granell nos dice que en realidad el título del libro debería haber sido sobre la logicidad, porque no le interesa tanto, al final lo el libro, son unas 500 páginas o así, es una exposición actualizada, un manual sobre lógica, y a él se dedica a eso, ¿no? Es por encargo de Ortega, pero la última Última parte parte, se te titula titulas, ¿Se escucha bien? ¿escucha bien? Esto como con Como eco. con eco. No sé No sé si si hay algún micro abierto o el mío, no sé. ¿Bien? Vale. Bien. Eh, la última parte, como decía, se titula Lógica de la razón vital, donde Granell intenta un poco desarrollar esta idea de la logicidad a partir de la idea de razón vital de Ortega. Curiosamente, es de las pocas obras de Granell que ha despertado algún interés, y lo ha hecho precisamente para ser criticado. Un profesor, creo que ya emérito de la UNED, Luis Vega Reñón, que bueno, es un especialista en lógica y en argumentación, tiene un artículo bastante crítico lo titula como algo así, La desgracia de la lógica, la Escuela de Madrid o algo así, ¿no? Y sí que es bastante crítico con este planteamiento de Granell, ¿no? Otro libro importante al que aludiré también es El humanismo como responsabilidad, de 1959. Y como digo, su obra fundamental es La vecindad humana, fundamentación de la etología, que es os mandé también un capítulo, que habéis visto que es una obra también muy densa, y se publicó en Revista de Occidente en el año 69, como digo. Y un par de referencias más. En 1977 publica Etología y Existencia, y el subtítulo es Fundamentaciones etológicas. Y por fin, en el año 83, su última obra publicada es Humanismo Integral, que es una antología filosófica, con algunos de sus últimos ensayos. Curiosamente, aparte de su obra publicada, sabemos que hay un legado inédito bastante extenso. Así nos lo dijo su propia hija, Javier San Martín, y a mí, que tuvimos la ocasión de conocerla un par de años, bueno, un año antes de morir, en octubre de 2019, coincidiendo con un congreso en Pamplona. Pues pudimos contactar con ella, estuvimos con ella en su casa en Gorraiz, cerca de Pamplona. Y allí nos dijo que había pues, manuscritos, cursos sobre Ortega, epistolarios, que habían entregado en una famosa caja a la Fundación Ortega en el año 91, si recuerdo bien, o 90 y algo, pero curiosamente pues la Fundación Ortega no tiene rastro de esa caja, y bueno, estamos un poco a la búsqueda de a ver qué hay ahí, ¿no? Porque según se nos informa, em, en los documentos de la propia Fundación Manuel Granell, que se creó digitalmente en 2008, ahora daré algún detalle también sobre la Fundación Granell, pues se nos dice que hay libros importantes como, por ejemplo, La experiencia trascendental, es el título de un libro, La experiencia trascendental, o El hombre y su humanar, que es un manuscrito
terminado en Caracas en el año 93, en el mismo año de su muerte, ¿no? Entonces, bueno, hasta ese punto está, digamos, olvidado este legado filosófico de Granell, que no sabemos muy bien qué ha pasado con su obra, ¿no? Entonces, bueno, por eso me alegra también que tengamos esta sesión para que poco a poco pues, se le vaya dando también difusión a la obra de Granell y se pueda ir recuperando en la medida de lo posible. Entrando ya en la segunda parte, Granell como discípulo de Ortega y Granell como miembro de la Escuela de Madrid, es también significativo del olvido de este filósofo, que fue el propio Granell quien propuso el rótulo de la Escuela de Madrid por primera vez. Es decir, el primero que emplea así el rótulo la Escuela de Madrid es Granell en un artículo así titulado La Escuela de Madrid del año 1953. Posteriormente Marías le hizo famoso este rótulo, le dio difusión, ¿no? Con su famoso libro de la Escuela de Madrid, pero ese libro es del 59. Y en la historia de la filosofía de Marías, que se publica en el 41, hay un epígrafe posterior que se titula así, La Escuela de Madrid, pero es posterior al año 1953. Lo añade Marías ya una vez que tiene conocimiento de, bueno, no sabemos si de esta obra de Granell, pero desde luego cuando ya está circulando el rótulo. Es cierto que el primero que toma conciencia, digamos, formal de esta Escuela de Madrid, o como la llama él, la Escuela de Ortega, es José Gaos, en un artículo del 39, y Agustín Serrano de Haro también lo comenta ahora que se ha publicado recientemente el tomo 1 de las obras completas de Gaos, con los escritos españoles. Le da mucha importancia a una conferencia de Gaos del año 35 en Madrid, donde de alguna manera aparece ya efectivamente este día de la Escuela de Madrid, ¿no? En Gaos, como digo. Pero bueno, más allá de los rótulos, lo que sí nos interesa aquí, como digo, entrando ya en su propia filosofía de Granell y de su lectura de Ortega y la importancia para la Escuela de Madrid, pues me voy a centrar en dos textos. En realidad, el primer texto que publicó Granell, ya citado, Cartas filosóficas a una mujer, y el segundo, curiosamente, creo que es el último del que tenemos noticia, es un texto del año 87. Es una introducción al tema de nuestro tiempo, que ahora comentaré algún detalle también de ese texto. Entonces, del primero, de la escuela, Cartas filosóficas a una mujer, me gustaría leer el siguiente pasaje. No he podido, no puedo compartir pantalla, pero bueno, lo leo despacio. Es un texto un poco denso, pero creo que vamos, que se entiende bastante bien. En un momento de este libro, en un capítulo que se titula El objeto de la filosofía, Granell se pregunta ahí cuál es el objeto de la filosofía. Y dice, el objeto de la filosofía es la vida, no la vida biológica, la cual es objeto de la biología, sino esa última realidad que complica la esencial relación entre objeto y sujeto. A lo largo de toda la historia de la filosofía, los sistemas han basculado violentamente de un polo a otro de esta realidad presente e insoslayable. Para unos, la auténtica realidad era la cosa, la res, siendo las ideas del hombre, los pensamientos, una simple derivación de aquella, y se llamó realismo a esta corriente que hace gravitar sobre la res el acento de la existencia. Por lo contrario, otra corriente considera las cosas en cuanto derivadas de las ideas, y se llama por ello idealismo. Para éste no existen objetos sin sujeto pensante. Para aquel, sin objetos no puede concebirse el sujeto. Ambos erraban y ambos tenían razón. Pretendían reducir un polo de la existencia al otro, sin observar que la realidad básica era la unidad de su enlace, ese ser el uno para el otro. En verdad, las cosas no son posibles filosóficamente sin una conciencia aprehensora, pero la conciencia en sí misma es una abstracción. Lo realmente existente es la unidad de la conciencia y de las cosas. Yo soy yo y mi circunstancia, dice Ortega desde 1914, en las Meditaciones del Quijote, su primer libro, resumiendo así con tajante fórmula la unidad del mundo y de la conciencia. Por tanto, el yo y la circunstancia son inseparables, constituyen los elementos de algo básico y previo, la vida. El sujeto está en la vida, como lo está el objeto, pero esta relación dual no está en parte alguna, es la realidad radical.
la última explicación posible, rodeándola la nada originaria, cuya mención nos angustia. De modo semejante al comportamiento del planeta, incurso en su órbita inexorable, la vida gira en un éter inexistente, se asienta en la inefable nada. Entonces, esta idea de la vida como realidad radical es obviamente de Ortega, pero lo interesante para mí, o así lo interpreto, esto se puede discutir, es que Granell, como queda patente en el texto, la interpreta justamente a partir de la idea del a priori de correlación, yo-mundo, ¿no? Incluso dice que en esa relación está la raíz última de la vida, es decir, de la existencia, podríamos decir, ¿no? En este capítulo, el texto que he leído es del capítulo 10, que se titula así, El objeto de la filosofía. Pero el capítulo 11, por ejemplo, se titula El método de la filosofía, la intuición. El capítulo 12, la intuición y sus clases. Es decir, Granell está asumiendo explícitamente la intuición como el método de la filosofía. Sin embargo, un poco más adelante critica explícitamente, ¿no? En los capítulos 16-17, critica el método fenomenológico como un método idealista, un poco en la línea de Zubiri y en la línea del propio Ortega a partir del año 29. Recordemos que la primera crítica de Ortega a la fenomenología es del año 29. Antes no aparece ninguna crítica. Y se difunde un poco esta idea, esta crítica a partir del año 34, ¿no? Del famoso prólogo para alemanes, que sabemos también que quedó inédito, pero Marías pues lo difundió también, ¿no? Esa crítica. Entonces yo veo que un poco la paradoja de Granell, en línea, como digo, con la propia Escuela de Madrid, como por un lado hay una crítica explícita a la fenomenología, al método fenomenológico, pero por otro lado, así lo interpreto yo al menos, sus tesis básicas son fenomenológicas, partiendo de la propia idea de vida, ¿no? Que es una de las tesis básicas de la antropología filosófica de Manuel Granell y del propio Ortega, claro. Digo que este es del primer libro de Granell, del año 46, pero si nos vamos al último texto que publicó Granell en el año 87, como digo, es una introducción al tema de nuestro tiempo, que publicó en una edición de bolsillo, y realmente así fue como conocí la obra de Granell, estudiando bibliografía secundaria sobre Ortega, y cuando en el año 2008 la Fundación Granell publicó digitalmente todos los escritos de Granell, pues me di cuenta de que esta introducción no estaba ahí, faltaba esa introducción. Y por ese motivo contactamos con Elena Granell preguntándole que por qué no estaba ese texto ahí. Y fue ella la que nos dijo que tanto ese texto como otros cursos, seminarios y escritos sobre Ortega, pues estaban en esta famosa caja, ¿no? Que no aparece. Y bueno, ese texto del 87 yo le doy mucha importancia porque ahí aparece una clave, yo creo, no solo de la lectura de Granell, sino de su propia filosofía también, como veremos. Y es la idea de intencionalidad afectiva. Voy a leer otro pasaje, disculpad que intentaré que no sea muy extenso, pero bueno, creo que es interesante que se escuche el propio Granell, ¿no? Para que se vea también, vamos, la precisión de su planteamiento. Dice, dice así este pasaje de Granell. Dice, el racionalista desdeñaba lo corpóreo y en consecuencia ignoró la sensación radical ante la vida, que Ortega realza como fenómeno primario en la historia. Es que partía de un peligroso error psicológico, justo por la parte de verdad involucrada, consistente en reducir la sensibilidad al interno alentar. Clausurada en sí misma, la sensibilidad quedó discriminada hasta que Brentano supo definir todos los fenómenos psíquicos por la intencionalidad, de intentio, a su vez, tender a. La actividad intelectual y la volitiva son muy claramente intencionales, tienden a, se refieren a. Por ellas está la conciencia abierta al mundo y comunica a los otros su pensar, su querer. Lo afectivo, al contrario, parecía recluirse. Es que en verdad quien siente se recluye, vive un estado de ánimo, permanece en lo subjetivo. Los sentimientos
son inseparables de su acto consciente, pero esta verdad del sentir no excluye la de su otra cara. Los fenómenos afectivos también son intencionales. No hay amor sino objeto amado. Lo que ocurre es que el sentir amoroso no solo tiende a su término, sino que retorna para su goce íntimo. El acto intelectual objetiva y permanece neutral. Su intencionalidad es objetivadora. Los sentimientos dan un paso más. Se refieren a los objetos para vivirlos, sentirlos, valorarlos. Obsérvese que sin tal retorno, la conciencia solo sería un espejo del ahí. Gracias precisamente al subjetivar y a la íntima reacción ante lo subjetivo, no estamos inermes ante el mundo. Un ejemplo máximo de esa entrañable reacción es el valorar, el estimar valores. Pero en rigor, todos los actos de conciencia, intelectuales o volitivos, se producen desde su oscura decisión del sentir. Claro que en el sentir cabe distinguir 4 capas correspondientes a cuerpo, intracuerpo, psique y espíritu. La conciencia así está abierta al mundo, pero éste a su vez se entrega al sentir del hombre. Bueno, quienes estáis familiarizados con la fenomenología, que aquí creo pues, que somos prácticamente todos, ¿no? Pues la resonancia a la fenomenología husserliana y schilleriana, yo creo que es bastante patente, ¿no? Incluso el propio Granell hace referencia, ahora lo veremos también, al propio Scheller y a Husserl también, ¿no? Lo interesante de este planteamiento de Granell, como digo, es que si recordamos, por contextualizar también un poco el contexto, es que en el año 82 Rodríguez Huéscar publica La innovación metafísica de Ortega con un prólogo de Julián Marías. Y aquí nos vienen a recordar, ¿no?, un poco esta tesis contra la fenomenología, de que la fenomenología pues, sería algo así como el último canto de cisne del idealismo, ¿no? Asumiendo pues, que Ortega había abandonado la idea de conciencia, que la había mandado al lazareto, ¿no? Como dice Ortega en algún momento, puesto que la conciencia nos encierra en la conciencia pura, en el idealismo, etcétera, ¿no? La crítica del prólogo para alemanes. Entonces yo creo que Granell aquí de un modo muy sutil, sin nombrarlo, pero obviamente la tesis me parece bastante opuesta. Lo que nos acaba de decir es que lejos de mandar la conciencia al lazareto y lejos de encerrarnos en el idealismo, es precisamente la conciencia, la intencionalidad afectiva, la que nos abre al mundo, ¿no? Como claramente hemos escuchado. Entonces, creo que desde dentro, y esto es lo interesante también, desde dentro de la Escuela de Madrid se nos abre una alternativa, primero para leer a Ortega y segundo para desarrollar una antropología filosófica desde esta clave fenomenológica, ¿no? Entonces, bueno, esto respecto a esta segunda parte de Granell, su lectura de Ortega y su propuesta como miembro de la Escuela de Madrid. Y ya pasando a la última parte, Granell, le he titulado Granell como filósofo de la vecindad humana, obviamente por la referencia a su obra principal, ¿no? A la vecindad humana. Por dar alguna pincelada, como digo, su obra se puede leer como una antropología filosófica, él mismo lo dice así, o una etología. El concepto clave en su ética es el concepto de responsabilidad, y él plantea un humanismo integral en el que le concede un papel muy importante a las humanidades. Pero las humanidades no solamente como una formación curricular o como una educación en sentido clásico, sino que él la plantea orientada, dice él, al fondo ontológico, ¿no? Al fondo ontológico del ser humano. Y habla de una nueva paideia. Hay un artículo también muy interesante, reciente, de Paolo Escotón, que es un investigador italiano, pero se dedica también a Ortega y a temas de filosofía española. Estaba en Navarra, si no recuerdo mal, en la Universidad de Navarra, que se titula La formación del ser humano sobre el humanismo de Manuel Granell, publicado, como digo, en 2018 en la revista Res Pública, y es muy, muy aconsejable, vamos, muy, muy bueno, muy interesante sobre este tema del humanismo y la dimensión pedagógica de Manuel Granell.
En otra obra que ya he citado, de 1959, El humanismo como responsabilidad, dedica un par de capítulos a la importancia de las humanidades y aquí también hace una crítica a Heidegger que creo que es interesante y que es importante también mencionar al menos, porque si nos quedamos solamente con el capítulo que os he mandado, la resonancia heideggeriana, incluso el planteamiento cuando habla de existenciario, la estructura cuando va describiendo, ¿no?, esa estructura fundamental del ser humano en términos que pueden recordar mucho a Heidegger, Manuel Granell lo reconoce explícitamente, su deuda con Heidegger y sobre todo con Ser y Tiempo, pero fundamentalmente también con la Carta sobre el Humanismo. Sin embargo, él marca distancia y una distancia importante y me gustaría leer otro pasaje donde plantea con precisión, ¿no?, esta crítica a Heidegger. La extraigo del humanismo como responsabilidad, ¿no? Y dice lo siguiente. A ver, creo que la he confundido, no. Sí, vale, sí, que sería esta. Dice, como se comprende, una auténtica superación del... Bueno, esto es un poco lo que ya decía antes, ¿no? Pero lo que viene ahora después. Dice, como se comprende, una auténtica superación del realismo implica una superación del idealismo, y esta solo es posible como reconocimiento del error cartesiano, de modo que no se proclame tan solo la dependencia de las cosas a la conciencia, sino también la dependencia de la conciencia a las cosas, y alzada además desde lo noseológico hasta lo metafísico. En suma, mutua dependencia, mutua inmanencia. Es tesis postulada casi angustiosamente por la microfísica y desde esta por la epistemología de nuestros días. También aparece en parte en la última posición fenomenológica de Husserl, bajo la relación sujeto empírico Lebenswelt, mundo vivido. La reconoce la analítica existencial de Heidegger e incluso pretende plantearla en metafísica, como se ve por la correlación ser-Dasein. Pero el prejuicio del ser, tan extraordinariamente vivo en su pensar, le induce a entender la relación mentada como un cartesianismo al revés, en el cual el hombre fuera dependiente, el ser independiente, pues afirma que el ser necesita sin duda del pensar, pero bien entendido no para ser, que el ser ya es en sí lo que es, sino para hacerse visible al hombre y así pueda éste cobrar el ser. El proceso de la verdad del ser es la historicidad de la comprensión del hombre, no la auténtica historia del ser mismo. En suma, el ser, no su verdad, es en sí, absoluto, independiente en cuanto tal. La dependencia mentada en la correlación fundamental heideggeriana juega equívocamente en dos planos, el noseológico y el metafísico. Es más, esa dependencia del hombre respecto al ser toma caracteres monstruosos cuando vemos que el pensar, el ser, es quien tiene la palabra, pues el sujeto de la actividad pensante del hombre, simple instrumento o máquina, es el propio ser, sujeto y objeto de consumo, y así es el ser quien al hombre se despeja en su qué. Servidor del ser, como escribe Heidegger, yo diría más bien esclavo, hombre, máquina, robot. En fin, esta es un poco la crítica, ¿no?, que le plantea Granell, partiendo también de la tesis del matemático y filósofo inglés Alfred North Whitehead, ¿no?, que tiene esta famosa obra sobre proceso y realidad, un ensayo de cosmología, que es un poco el fundador o está a la base de la conocida filosofía del proceso, ¿no? Lo interesante también de esta crítica, como digo, de Granell a Heidegger sería que él asume el planteamiento de la Carta sobre el Humanismo, pero insiste en la correlación ser hombre o ser humano, ¿no? Podríamos decir ser humano. Y si hay que darle alguna prioridad, sería precisamente al ser humano, no al propio ser. Esta sería, de alguna forma, la inversión que hace Granell del planteamiento de Heidegger.
En un segundo ensayo de este libro, del Humanismo como Responsabilidad, que se titula Notas para una ciencia del autohacerse del hombre, hay un apartado sobre la etología, el apartado C, que creo que también resulta interesante tenerlo presente para que quede claro, ¿no? ¿Qué entiende Granell por etología? Porque en este capítulo que os pasé, realmente habría que leerlo al final, ¿no? No al principio, porque aquí ya pone en práctica, hace una descripción de las categorías de esa estructura de la vida humana, ¿no? O tal y como él la entiende. Pero antes de eso habría que ver exactamente qué entiende por etología. Entonces, en este texto que os digo, Notas para una ciencia del autohacerse del hombre, lo explica muy sucintamente, entonces creo que merece la pena que lo veamos rápidamente. Y ya voy terminando con las citas, pero bueno, creo que, como digo, es importante, ¿no? Que se escuche el propio Granell. Ahí, en este texto, nos dice, siempre, ¿no? Él repite siempre esta idea de la mutua inmanencia, ¿no? Que como digo, es muy fenomenológica, aunque sus fuentes no son solamente fenomenológicas, pero él las ve compatibles, ¿no? Al menos así lo entiendo yo también. Entonces dice Granell ahí, no lo olvidemos, la realidad radical es mutua dependencia, mutua inmanencia. En dos tesis en dos tesis contrapuestas y paradójicas lo resumió Ortega. La realidad es creencia, pensamos con las cosas. Pues bien, el espíritu, ese estrato anímico superior del hombre, es aún terra incógnita. Parece entregarse en estructura tripartita, pareja a la de la conciencia. Creo debe destacarse en ella el primado del corazón, del ordo amoris. Sobre lo emocional vendría luego lo volitivo, capa desde donde se alzan las decisiones axiológicas. Es sobre ambas capas, a caballo, sobre ambas vertientes, pues el valor es ante todo amor y querer, que se especifica un nimbo axiológico de plena vigencia, al cual califico de ethos personal. Y es desde este ethos que funciona la razón del hombre, pues tampoco la razón es algo dado y fijo, natura, razón pura. En lugar de reducirse a un complejo de formas a prióricas, funciona la razón mediante esquemas categoriales, que son complejos históricos y basados en la experiencia. Y un poco más adelante dice, pues bien, en la esfera del ethos cabe hablar igualmente de sus avatares y crecimientos por virtud de funcionalizaciones de valores en formas categoriales axiológicas. Categorías, claro es, para la aprehensión de una realidad trascendente, aunque no absoluta y pura, sino histórica, creada desde abajo y por el hombre. Ya se advierte que esta visión de una razón y de un ethos históricos implica la necesidad de una capa subyacente y también en transformación histórica, que sea auténtico espíritu, sujeto vivo, aunque objetivo y monstrenco. Un sujeto-objeto, para decirlo paradójicamente, de estructura anímica también tripartita, recreada por los hombres, conservada y transmitida por tradición, forzosamente vigente. El crecimiento del esquema categorial de ese espíritu objetivo es como el instrumental vivo de un verdadero progreso en el ver, descubriéndose así nuevas porciones de realidad al hombre, y con ello nuevas intelecciones y esencias, y a su vez nuevas funcionalizaciones. De ese vivo espíritu procedemos. El perfil individual de cada yo brota así de un nosotros primordial y materno. Y termina Granell preguntando retóricamente, ¿se comprende ahora mejor la conveniencia de ahondar en el estudio del ethos? ¿Ya se vislumbra algo del posible ámbito y de la misión de la nueva ciencia que propongo? Entonces, en un párrafo, ¿no? Así resumido, la etología tendría por objeto la descripción de estas categorías, que Granell no asume como categorías a priori, sino que serían históricas, que se van funcionalizando
Y esas categorías son justamente las que hemos podido leer en el capítulo que os he compartido, ¿no? Como el propio Granell reconoce, la noción de etología ya aparece en Stuart Mill, aparece en Wundt, aparece en Ribot y en otros psicólogos y filósofos de la época, pero para Granell este sentido específico que a él le otorga sería ontológico, metafísico, dice él también, y no solamente psicológico, ¿no? O no se quedaría anclado, así lo interpreta él, en un plano psicológico. Entonces, para terminar ya, que dije que no me iba a alargar mucho y ya me estoy alargando más de la cuenta, en 5 minutos, pues ahora ya sí podemos ver brevemente el capítulo que os pasé, que en realidad es una conferencia, es una ponencia muy breve de Granell que dictó en Brasilia en 1972, ¿no? En el Congreso Interamericano de Filosofía. Entonces, como el propio Granell nos lo pone bastante fácil, porque al final del texto resume en párrafo y medio cuáles son las tesis principales, pues yo creo que podemos sencillamente leer ese resumen y ya podemos concluir con eso, ¿no? Entonces, al final del capítulo de la conferencia de Granell dice resumen, ¿no? En 6 tesis. La primera sería, solo el hombre existe. Ex, ¿no? Existe, existe. Aquí la resonancia heideggeriana, como digo, está clara, ¿no? Está clara. Es decir, trasciende su inicial condición. Esa sería la primera tesis. Segundo, la existencia de ex y esto jamás pierde su estructura dual en cuanto producto lógico de dos instancias, la resistencial del ex y la insistencial del esto. Tercero, ambas instancias luchan dialécticamente entre sí, pero de modo que una se contagia de la otra, muda su función. Una está en la otra, diríamos. Dando nombre técnico a este enfoque funcional, tenemos la mutua inmanencia de la existencia, ¿no? A la que hemos ido haciendo referencia. La cuarta tesis, el cuarto punto, dice Granell, esto explica el autohacerse del hombre. Va formando su propia humanitas con las cosas, para luego humanizar lo circunstancial. Esse sequitur operari. Lanza así a la I un sujeto exterior, la previa nostridad, ¿no? Que ya hemos citado antes, ¿no? La idea de nostridad como previa a toda individualidad, a todo yo, podemos decir también. El quinto punto, dice Granell, desde dicho quehacer ontológico se advierten los existenciarios que nos distinguen, el aquí propio, el ahí mostrenco y el allí vocado. Con ellos se logra la creación que al hombre corresponde, su esto y no su fiat, su esencial. De este modo, el hombre pone en el ahí para ocultar el ex de su existencia, de su existir, artificios de origen esencial. Y finalmente, el último punto, pero la cultura es algo más que artificio. Añade a esta nota genérica otra de índole específica, las formas, y sobre todo la protoforma o raíz de su inconfundible estilo en el quehacer cultural. Bueno, como supongo que habéis podido leer el texto, pues no voy a extenderme más. Mi idea, como decía, era un poco contextualizar para que se pueda ver que de alguna forma esta síntesis que nos ofrece Granell es un poco la punta del iceberg, ¿no? De todo su planteamiento. Y él nos dice también en la introducción de Etología y Existencia que este artículo que hemos leído es un compendio, un resumen de la vecindad humana. Claro, un compendio en 10 páginas de un libro de 500 páginas de la densidad que estamos viendo, pues difícilmente se puede hacer, ¿no? Pero bueno, así lo entiende Granell, con lo cual quiero decir que estamos ante un artículo importante, ¿no? Que no es solamente es una conferencia, pero que en realidad es un compendio, un resumen de ese libro. Así que bueno, sin más, pues no me alargo más y gracias por vuestra paciencia.
Pues muchas gracias Noé por esta presentación, enorme presentación, ¿no? de la filosofía de Manuel Granell, del planteamiento de Manuel Granell, que a mí particularmente pues, me resulta muy, muy interesante. Yo creo que es un filósofo, una filosofía por leer, por descubrir, por pensar y por trabajar. O sea, que darte las gracias por también haberte lanzado tú también personalmente pues, a esta aventura. Yo personalmente, el libro que había trabajado de Granell había sido eso, La vecindad humana. Ese sí lo había trabajado ya. Me parece un libro, me ha parecido siempre un libro magnífico, ¿no? Es decir, un libro bueno, que es toda una antropología filosófica, vamos, de arriba abajo. Y te iba a preguntar, antes de dar la palabra a los participantes, mmm, poniéndome quizá del lado de los menos, los que están metidos menos en los ambientes en el ambiente más fenomenológico, orteguiano y tal. Claro, es decir, nos presentas o presentamos a Manuel Granell como discípulo de Ortega, seguidor de Ortega, y a veces parece que lo que está haciendo Manuel Granell es, dicho así, con todos los respetos del mundo, pues es hacer una presentación de Ortega como si Ortega ya pues hubiese dicho todo, yo, Manuel Granell, lo digo de otra manera, yo ya lo expongo, yo ya lo presento, ya es el fin de la filosofía de alguna manera, al estilo de lo que significó un siglo antes Hegel, y ahora ya se trata más o menos de repetirlo, estilo a veces pues Julián Marías, ¿no? Es decir, entonces la pregunta que te haría así como de golpe, de sopetón, sería, bueno, ¿en qué punto va Manuel Granell más allá de Ortega? O decir, bueno, pues para esto pues me voy a Ortega. Y claro, y lo que me interesa no es tanto la comparación académica entre Ortega y Granell, sino qué es lo que nos puede hacer ver Granell como pensador. Es decir, qué es lo que nos hace ver. Que nos lo hace ver él y no nos lo hace ver Ortega, no nos lo hace ver Heidegger, no nos lo hace ver Husserl. Es decir, ¿en qué está poniendo el énfasis? ¿Qué es lo propio de este planteamiento? ¿Qué es lo propio de esta antropología filosófica? ¿Qué es lo que nos pone, por decirlo así, delante de nosotros para pensarnos con su planteamiento, con su filosofía? Me pregunta eso, como muy, muy general, pero yendo un poco a ver dónde está el núcleo de esta filosofía, que a nivel más experiencial, más vivo, ¿no? ¿Qué nos está diciendo sobre nuestra propia vida? Ujú. Bueno, muchas gracias. Las dos preguntas son muy pertinentes y la verdad que vamos, que merecerían también mucho que decir, ¿no? Respecto a lo primero, un poco la novedad, yo creo que a mí me llamó mucho la atención un documental que hicieron hace ya tiempo, creo que lo coordinaban Javier y Pepe, también participaban el propio Marías, Ayala también participaba. Y en el comentario que hacía Marías, está por ahí, se puede ver en internet, Ortega, la filosofía como acción política, creo que se llamaba, algo así, un documental muy interesante. Pues Marías decía, si me preguntan, para mí el filósofo más original, más fértil del siglo XX ha sido Ortega. Sin embargo, no dejó un libro comparable a Ser y Tiempo, en densidad, en minuciosidad, y lo repite incluso 3 veces, ¿no? Que no dejó un libro comparable a Ser y Tiempo. Bueno, si esto se puede aceptar y yo creo que es cierto, pues yo creo que Granell, y no solo Granell, también Rodríguez Huéscar en Ethos y Logos, precisamente también desarrolla un análisis mucho más minucioso, mucho más preciso de esta categoría que hemos comentado, que en Ortega pues no hay un desarrollo como tal, ¿no? Tan minucioso. Eh, los dos textos, yo creo, vamos, fundamentales de la antropología filosófica de Ortega, yo creo que serían, antes de lo que se suele llamar la segunda navegación, un texto de 1925, Vitalidad, Alma, Espíritu, y luego, pues, a partir de ahí, que es filosofía, también hay una descripción, ¿no?, de la vida humana, pero no llega, Ortega en realidad no llega a sistematizar eh, esa antropología filosófica. Hay un texto de Manuel Granell en otro libro de 1959 que se titula Ortega y su filosofía, donde él recopila sus escritos más importantes sobre Ortega, y hay un texto breve de 10 páginas o así que se titula El sistema de Ortega, y él mantiene que sí hay un sistema en Ortega.
Y curiosamente, con esto te intento responder a la segunda pregunta, curiosamente, y me llamó mucho la atención, este tema no lo he estudiado todavía, pero creo que es un hilo por el que se puede tirar. Dice Granell que el concepto de nostridad que hemos mencionado es fundamental, es clave para sistematizar la filosofía de Ortega. Claro, uno busca ese concepto en Ortega y no está. Entonces, es curioso, ¿no? Cómo un concepto que no está en Ortega puede ser fundamental para sistematizar su filosofía. Sin embargo, yo creo que aquí hay una originalidad muy interesante que yo creo que sí que ofrece una novedad o al menos da que pensar este concepto de nostridad que en principio podría tener un fondo hegeliano, ¿no? Con esta idea que hemos dicho, ¿no? De un nosotros previo a toda individualidad a partir de la cual eh, surge o se constituye todo yo, que en realidad también es una idea muy propia de la fenomenología, ¿no? La idea de la intersubjetividad, ¿no? De la monadología como una monodología intersubjetiva, ¿no? En el propio Husserl, que bueno, aquí entramos ya en terreno propiamente metafísico, y así lo plantea el propio Husserl. Lo comentábamos también en la sesión de ayer, ¿no? El tomo 42 de Husserliana, sobre los textos tardíos, pues uno de los son 4 apartados los que tiene, ¿no? Pues uno de ellos es de metafísica y se habla de esto, ¿no? De esta teleología y de esta intersubjetividad monádica. Yo creo que este sería el punto por explorar y quizás más interesante de Granell, tal y como yo lo leo, ¿no? Y luego, sobre todo también, como hemos visto en las citas que he ido comentando, yo creo que a mí personalmente fue lo que más me interesó, esta clave de la intencionalidad afectiva y esta recuperación de la dimensión que él llama etológica, pero que remite directamente, como hemos visto, a la estimativa. Es decir, al igual que Ortega, que esto se discute, ya sabemos que es muy discutido, ¿no? El papel de la axiología en Ortega, en su ética, pero en él lo hemos visto que para él no hay duda, la etología y los valores van de la mano directamente, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería un poco la originalidad que puede ofrecer el planteamiento de Granell. Muchas gracias, no, es un tema vamos, inmenso. Te seguiría preguntando más cosas, pero bueno, doy la palabra a los participantes en el seminario. Que preguntas, comentarios, sugerencias, dudas, aclaraciones, lo que queráis. Ya sabéis la manera, es decir, lo de levantar la manita, lo de pedir la palabra, pero como somos pocos no creo que haya demasiado problema. Javier. No Sí, hola, buenas tardes. Vale. Buenas tardes, Javier. Sí, me disculpo por haber entrado tarde, siempre me pasa con Teams, me pide claves, se me olvidan las claves, bueno, pero he oído la mayor parte. Yo te quería preguntar, bueno, me ha interesado muchísimo, ¿no? Ya sabes que coincido en gran medida con tus apreciaciones, pero hemos estado estos días metidos con el libro de Cirión y yo te quería preguntar, en ese nosotros que pone Granell, recuerda que Gauss pone como punto de partida el yo, la vida humana, pero una vida humana en convivencia, como punto de partida, ¿no? Entonces yo te quería preguntar si ves ahí en este nosotros, si en Granell es punto de partida o de llegada, porque en la fenomenología, pues en la fenomenología conocida no era punto de partida, porque Husserl empieza precisamente por la experiencia del yo. Luego en la fenomenología genética, la estructura básica madre-hijo es la primera estructura en la que se configura el mundo, ¿no? Entonces, por tanto, la intersubjetividad en la fenomenología genética sería el punto de partida, ¿no? ¿Qué pasaría en Granell? ¿Sería punto de partida, de llegada, como Gauss? ¿Podría tener incluso Gauss alguna relación en este sentido? Ya sabes que estaba casado Granell con la prima hermana de Gauss y le invitó varias veces a Caracas a dar cursos.
Y es casualidad que los dos insistan en ese punto, que es un punto fundamental, punto que por otra parte Ortega insiste menos, ¿no? Porque aunque no lo desdeña en absoluto, y el hombre y la gente, pues se puede ver cómo funciona, pero en Gauss, para Gauss es el punto de partida inicial, el yo en su convivencia, que precisamente la curiosidad de Gauss es que la filosofía viene a romper eso, no a romper la convivencia y a aislarnos individualmente por nuestra infernal soberbia, ¿no? ¿Qué opinas de Granell, ese punto? Pues la verdad es que es muy buena pregunta y yo creo que es muy compleja. Y yo haría también esa distinción que planteas entre el punto de vista estático y genético. Porque el punto de partida, yo creo que, vamos, es justamente el que hemos citado, Cartas filosóficas a una mujer. Y la idea que insiste constantemente, ¿no? De la mutua inmanencia, yo-mundo. Y en ese sentido, yo creo que el punto de partida sería la correlación yo-mundo. Es decir, ni el yo ni el nosotros, sino justamente esa correlación. Si lo entiendo bien, ¿no? En Granella. Entonces, si ese es el punto de partida, el nosotros, desde un punto de vista genético, podríamos decir, sería previo, pero previo en el sentido de incluso desde el nacimiento, es decir, todo individuo presupone ya una comunidad en ese sentido. Y yo creo que aquí Granell no se aleja mucho de Ortega cuando habla también, esta idea de Ortega cuando dice que no puede, ¿cómo es aquello de la herencia, ¿no? Del ya sido, que eso es lo que ya no podemos ser. Es decir, lo que nos determina de alguna forma es la tradición, la herencia, que es lo que Granell llama el aim monstrenco, ¿no? Que sería, yo creo que sería lo que Ortega llamaría usos, es decir, formas que en principio fueron instituidas y pasaron a ser vigentes y luego quedaron como instauradas de alguna manera, menos vivas, si se puede decir así, ¿no? En la tradición. Pues ese nosotros, esa tradición, yo creo que así lo entendería Granell, aunque en realidad tampoco te sabría explicar muy bien porque ya digo, creo que es el punto más complejo y no, creo que sinceramente no podría decir ahora mucho más sobre ese punto. No sé cómo lo veis ustedes. Yo desde luego tengo dudas, ¿no? De dónde lo pones. Porque si el punto de partida es yo y el mundo, y ese yo no es de entrada un nosotros, tiene que llegar de algún modo a un nosotros, ¿no? Que es un poco claro lo que pasa en la fenomenología estática, que parte también del ego cogito cogitatum, y a partir del cogitatum tiene que llegar a la intersubjetividad. Claro, en la fenomenología genética no funciona así, porque el yo no existe, incluso el tú es antes que el yo, ¿no? Y si la categoría nosotros es fundamental en Granell, pues no sé si él hay algún texto en que reflexione sobre esto. Seguimos en la misma línea. Pepe, si vas por aquí. Sí, ¿se me oye? Sí, se oye, sí. No se me ve, ¿no? No se te ve, pero se te oye. No sé si es lo que quieres. Tengo tapada la cámara, de modo que no se me ve, no hace falta. Que iba a comentar, sí, voy por aquí, Tomás. Justamente me ha llamado mucho la atención, yo no conocía la cita esa de Granell, pero es que me ha resultado muy interesante porque yo hace tiempo que le doy dándole vueltas a por qué Ortega no terminó El hombre y la gente. Evidentemente, Granell está pensando en El hombre y la gente y está pensando en el capítulo ese en donde resulta que el yo es el último en aparecer. Aparece primero el él, luego aparece el tú y luego por fin aparece el yo.
Y en El hombre y la gente hay una tensión permanente entre el yo y el conjunto de los túes más ellos, que son el nosotros. Y esa tensión permanente es lo que yo creo que no le dejó terminar a Ortega, El hombre y la gente, porque cuando uno termina de leer El hombre y la gente, la sensación que tiene es que la vida individual, la dimensión individual de la vida humana y la dimensión colectiva de la vida humana no casan, no sabe cómo casarlas. Y ese es un problema metafísico que Ortega no supo resolver. ¿Qué dice Granell? Porque, si no me equivoco yo, Granell no dice el sistema de Ortega, dice la sistematicidad. ¿Vale? ¿Correcto, Noé? Bueno, él de hecho reconoce que, vamos, muy brevemente, dice que hay un sistema en Ortega, pero bueno, termina y ahora lo... No, eso ya sé que lo dice. Ese texto lo conozco muy bien y lo cito abundantemente en un escrito mío. De modo que no, ya sé que lo que dice eso. Digo la cita que tú has leído. No dice que el concepto es que creo que le he apuntado, que el concepto de nostridad es fundamental para comprender la sistematicidad. ¿No has leído eso? Pues bueno, esa exactamente no lo he leído, pero vamos, la busco en un momento. Bueno, sigue. Entonces, pues lo mismo yo estoy diciendo una tontería. Ya termino. Yo creo que si Granell dice esto, se refiere a que la resolución del sistema en Ortega pasaría por resolver el problema de la nostridad. Es decir, por pensar la categoría de nostridad, es decir, si yo no entiendo mal esa forma de categorizar, nostridad alude a una especie de esencia posible, no a ninguna realidad empírica, sino a una dimensión que está ahí como una posibilidad abierta en nuestra vida social. Entonces, la nostridad es lo que habría que pensar para conseguir resolver y articular la dimensión personal, individual, de soledad estricta. Recordemos que Ortega concluye que el yo y la vida humana es absolutamente solitaria en su raíz, y al mismo tiempo, claro, la vida humana se vuelve humana en lo colectivo y por lo colectivo. O sea, que esas son las dos cosas que hay que casar al final. Pero si nos quedamos en lo colectivo, nos convertimos en el hombre masa. O sea que el hombre solo consigue realizar su humanidad cuando el hombre vive su propia vida, deconstruyendo, si se me permite la expresión, deconstruyendo sistemáticamente todos los usos colectivos y los lugares comunes que obliga que lo social obliga impone con sus coacciones y sus usos al ser humano. Es decir, que yo ahí veo un problema que yo mismo no sé si lo que acabo de decir tiene algún sentido, que lo mismo no lo tiene. Bueno, pues, pero efectivamente creo que has hecho bien en subrayar eso, porque esa idea de la nostridad puede ser que Granell tuviera en mente que por ahí había un problema filosófico muy serio. Sí, de hecho, bueno, un texto que estaba trabajando, un posible artículo, que, bueno, de estas cosas que pasan, que tiene el título, luego ya ver el contenido, era precisamente la idea de nostridad en Granell, ¿no? Porque efectivamente creo que ahí está el problema clave. La cita exacta de la vecindad humana, efectivamente, Pepe, tiene razón, sería en la reconstrucción sistemática del pensamiento orteguiano, la nostridad constituye uno de sus enclaves, en la tesis de Granell, en la vecindad humana. Entonces, claro, que el concepto de nostridad, ¿no? Como estamos viendo, que no aparezca en Ortega y sea uno de sus conceptos fundamentales, yo creo que también el fondo hegeliano resuena aquí y es problemático también. En fin, hasta qué punto la fenomenología también se encontraría un poco, como comentaba Javier, ¿no? Con este problema, y depende también la perspectiva estática o genética, pero bueno, sí, aquí estamos ante uno de los conceptos centrales y más problemáticos y más complejos de Granell.
Sí, Pepe. Sí. No sé si querías decir algo, si tienes la mano levantada. Sí. No hay ninguna mano levantada. De momento no, pero sí. Era por comentar sobre esto que ha dicho, por la referencia a Hegel que ha hecho, que conviene no olvidar no solo que Ortega habla insistentemente de una dialéctica real inspirada en Dilthey en la última parte de su obra, sino recordar que en la primera lección, en la lección que da en el año 35 Gauss sobre Ortega, esa lección del homenaje a los no sé, fueron los 60 años, no me acuerdo, no me acuerdo, en el año 34, ¿no? Las bodas de plata, no, 25, las bodas de plata, ¿no? De Ortega con la cátedra, ¿no? Que le hicieron un homenaje y Gauss paró el programa de una lección que está ahora por fin la hemos podido leer en las obras completas, en el primer volumen de obras completas que acaba de editar, hace unos años Cirión. Y entonces, en esa lección, y yo no he vuelto a encontrar referencia en ningún otro lugar, dice Gauss, la gran intuición filosófica, una de las grandes intuiciones filosóficas de Ortega es el esfuerzo por sintetizar la dialéctica hegeliana con la fenomenología de Husserl. Porque Husserl no vio nunca, no pensó nunca la dimensión dialéctica que podía haber en la fenomenología. Eso lo dice así Gauss. Y yo no he vuelto a encontrarme con esa intuición. No sé, decidme vosotros, quizá Javier sepa algo más de esa conexión, pero eso es importante y sobre todo es importante para el problema que estamos mencionando. Sí, Javier creo que tiene la mano. Javier, si quieres comentar algo al respecto de todo esto. Sí, porque lo que ha dicho Pepe es que me ha llamado mucho la atención y la cita esta de Granell, porque resulta, yo no sé si Granell lo explica, ¿no? Cómo o en qué dirección se puede entender la nostridad como la clave para reconstruir el sistema Ortega. A mí se me escapa si no lo veo más claro, ¿no? Y bueno, pues llama así la atención porque efectivamente es reconstruir el sistema Ortega con una palabra que no utiliza Ortega, pero me he acordado cuando has dicho eso, una realidad que pasa con Rodríguez Huéscar, que reconstruye el sistema de Ortega a partir de la perspectiva intelectual que yo he visto que sale en Ortega, pues me parece que 3 veces. Y además no en el contexto en que la utiliza Rodríguez Huéscar. Y Rodríguez Huéscar basa toda perspectiva y verdad justamente en esa categoría, la perspectiva intelectual. Ahora, en Granell, la nostridad, pues es una categoría que efectivamente, pues yo aquí le diría a Pepe que analizando la experiencia más primaria, y esto pues me ha tocado a mí explicando a la Escuela de Filosofía el comienzo de la fenomenología en una percepción más inmediata, analizando la percepción de la mesa en la que estábamos explicando, pues si decimos cuál es el contenido de una mesa, de una percepción como la mesa, pues siempre se nos cuela, por supuesto, los datos visuales, lo que veo visualmente, es decir, la forma y los colores, el tacto que tengo de la mesa, pero siempre hay ya un sonido, la palabra. Y la palabra es intersubjetiva. O sea, cualquier análisis que hagamos, prácticamente además desde el principio de la vida, es decir, desde el año y medio que el niño empieza ya a identificar los sonidos, el sonido se mete en la descripción de la percepción. El sonido real. Claro, el sonido real es la palabra. Y esa es intersubjetiva, porque es la ventaja y la diferencia radical del lenguaje respecto a cualquier otra sensibilidad. O sea, los datos visuales, que son estrictamente individuales, solo yo veo, a los datos táctiles, mientras que los datos auditivos yo oigo y le oigo al otro.
Sí, son intersubjetivos. Por tanto, siempre la experiencia es una experiencia compartida por el sonido, que es mi sonido y el del otro. Y entonces, yo creo que en ese sentido, incluso en una descripción estática, están ya metidos los otros. Yo recuerdo que Fernando Montero Moliner insistía mucho cuando salía en los seminarios de fenomenología que hacíamos en la UNED y salía el tema de la intersubjetividad. Fernando Montero decía, claro, cuando yo comentaba que el tema de la intersubjetividad había empezado en Husserl por los años 7 u 8 y luego ya lo resuelve en los problemas fundamentales de la fenomenología, y Fernando Montero me decía que no, que él estaba seguro que Husserl contaba con una teoría de la intersubjetividad en investigaciones lógicas, porque ya daba por hecho que el horizonte de las expresiones, que es la primera investigación lógica, y por supuesto el sujeto de los objetos ideales, siempre era un cosujeto. O sea, no era yo, sino que los sujetos ideales, las leyes, la normatividad lógica, siempre tenía como interlocutor, como sujeto, un sujeto colectivo, intersubjetivo. Y eso era la tesis. Y Fernando además después lo escribe también, me parece que en uno de los artículos de su libro sobre el mundo. Es decir, que la intersubjetividad en la fenomenología está metida desde el principio, bien sea en un análisis estático, bien sea en un análisis genético, por estos datos que están ya siempre implícitos en la propia experiencia individual, pero mediante el sonido, no mediante los datos sensibles, ¿no? El oído, la vista o el tacto, sino el oído, ¿no? El lenguaje. Y en ese sentido, pues bueno, yo no sé por dónde irá Granell en la fundamentación de esa tesis, pero sería interesante saberlo, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema, yo creo que es interesante también lo que comentaba Pepe, ¿no? Es decir, esa relación, esa vinculación entre la fenomenología como tal, husserliana, y la hegeliana. Yo creo que es un problema, y incluso yo creo que hasta se podría rastrear en buena parte del siglo XX de nuestra filosofía, de nuestra época, ¿no? Es decir, esa cuestión, es decir, cómo pensar ese nosotros, desde el yo al tú, desde el otro a uno mismo, ¿no? Es decir, recuerdo pues muchas discusiones que tuvieron en bastantes seminarios el propio Emmanuel Levinas, con esa fuerza que daba al otro, a la hora de constituirse a uno mismo, y a partir de ahí ese nosotros, con Riquet, que más fenomenólogo husserliano, pues partía de cierta idea de yo, de subjetividad, de conciencia, y solo después daba el paso a ese otro, ¿no? Es decir, yo creo que hay debates muy interesantes, y luego todas las filosofías posteriores, por ejemplo, del reconocimiento, pienso en Habermas, o pienso más recientemente en propuestas de Axel Honneth, que están trabajando ese tema. El tema del reconocimiento es precisamente cómo entendemos el nosotros, ¿no? O sea, yo creo que me parece que es una cuestión interesante e importante. Entonces, que lo señaléis, que lo señale el propio Granell como una de las grandes cuestiones a partir de las cuales pensarnos, me parece fundamental, me parece clave, ¿no? Bueno, si me permites, Tomás, que se me ha olvidado contestarle justamente a esa interpelación BP. Lo que yo le puedo decir, que Husserl no tenía conciencia de eso, pero Fink asistió a las clases, a la lección de Heidegger sobre la fenomenología de Hegel, que está publicada en un tomo, es un tomo pequeñito de la Gesamtausgabe, pero es una lección a la que asistió Fink entusiasmado, y Fink le decía a Husserl que él encontraba una enorme semejanza en lo que él sabía de la fenomenología, que yo creo que la conocía muy bien, la husserliana, y lo que él estaba oyendo a Heidegger en las lecciones de Hegel. Y Fink se ofreció a darle clases a Husserl sobre la fenomenología de Hegel. Y Husserl le dijo que ya no estaba para aprender más cosas. Pero es interesante que Fink le dijera que él no veía diferencias entre lo que él sabía y lo que le estaba oyendo a Heidegger hablar sobre Hegel. Este dato creo que es interesante y
y pone las bases para muchas de esas aproximaciones. Y yo creo que en este punto, vosotros, sobre todo Pepe, pues saben bastante más que yo sobre Ortega, es decir, que también en Ortega hay unas referencias inmensas en muchísimos momentos a Hegel. No simplemente en los grandes textos de Ortega, si va uno a las notas de trabajo editadas no hace demasiado tiempo sobre Hegel, la nota de trabajo de Ortega sobre Hegel, dice cosas realmente magníficas. Es decir, que a mí me parece eso, que Ortega está leyendo a Hegel, está trabajando también con Hegel. Hay mucha aproximación, luego también hay mucha distancia con respecto a Hegel, ¿no? Pero me parece también es un tema muy, muy interesante. Bien, abrimos un poco otras voces, preguntas, temas que tengáis ahí de la exposición de Noé. No tiene por qué ser de fenomenología y tal, podéis ir un poco a otros temas, a otras cuestiones. Yo brevemente, dándole vuelta ahora que os escuchaba, vamos, un último apunte, ya podemos cambiar de tema. Un poco como lo interpreto, lo que pasa que tampoco estoy muy seguro porque tendría que revisarlo bien, ¿no? Pero hay otra tesis de Granell que dice que la realidad es tercera, es decir, ni el yo o individuo, ni la sociedad, colectividad, sino que el punto de partida, la realidad es tercera, es esa correlación, o como también lo llama, la mutua inmanencia. Yo creo que la nostridad sería el nombre que Granell le da a esa correlación, lo que en fenomenología sería a priori de correlación, sería, entiendo yo, la nostridad de Granell. Claro, ¿hasta qué punto se puede tomar o el yo o el nos? Ese sería el desplazamiento, creo yo, que haría Granell. Ni un polo de la correlación ni otro, sino justamente la correlación. Y tampoco entenderlo como meramente nosotros, ¿no? Por eso también es distinto la denominación, ¿no? Claro. Exactamente, porque el nosotros ya caería del lado colectividad-sociedad. De hecho, por eso he querido citar también la crítica que le hace a Heidegger, y lo pone en grande, pone en mayúscula, que su punto de partida es la correlación, frente a la tesis de Heidegger, que sería relación de dependencia. Bueno, Granell, como habéis visto, habla todo el tiempo de hombre, ¿no? Nosotros sobreentendemos ser humano, ¿no? La dependencia del ser humano respecto al ser, mientras que Granell dice, no, es dependencia. Recordamos la respuesta de Heidegger a Sartre, en la famosa carta sobre el humanismo, ¿no? Cuando decía Sartre, estamos en un plano en el que hay fundamentalmente hombres, ¿no? Ser humano. Y Heidegger le dice, no, estamos en un plano donde principalmente hay ser. Pues Granell, citando este debate, se posiciona ni de un lado ni de otro. Dice, precisamente lo que hay es correlación. Así, literalmente. Y esa correlación, entiendo yo, sería la nostridad. Pero bueno, esta es mi interpretación que tendría que revisar. Hay un capítulo completo en la vecindad humana sobre esto, sobre la nostridad, y ahí estaría la respuesta detallada, ¿no? Como digo, lo que pasa que es muy complejo, y bueno, yo creo que es el centro realmente, incluso metafísico, diría yo, del planteamiento de Granell. Pero bueno, podemos cambiar de tema si hay consideráis. ¿Alguna pregunta que tengáis los que no habéis intervenido, que sois muchos, unos cuantos? O que quede alguna duda. No, yo Noé te preguntaría, es decir, mientras se animan a preguntarte, claro, yo te preguntaría, es decir, nos has comentado y esa relación con Ortega, pero a nivel básicamente también te preguntaría de información, ¿no? Por conocer esta figura, la figura de Manuel Granell. Has relacionado, como hace el mismo Manuel Granell con Husserl, con Ortega, ¿qué pasa con Manuel Granell y precisamente lo que él denomina, también Marías, Escuela de Madrid? ¿Qué pasa con sus coetáneos? ¿Qué relación tuvo Manuel Granell con sus coetáneos, con sus codiscípulos, con aquellos escolares como el de la Escuela de Madrid, con Zubiri, con María Zambrano, incluso también que sé que fue relativamente cercana con el padre Mindán, con Manuel Mindán, tal. Bueno, una cosa, ¿no? Que nos pueda también ayudar a pensar y a contextualizar esta figura.
Pues vamos, lo que yo personalmente te puedo decir es que creo que se desconoce, vamos, yo al menos la desconozco bastante precisamente porque no conocemos sus epistolarios, sus cartas. Elena Granell nos dijo también que conservaba un diario personal donde había muchas anotaciones filosóficas también y que sería muy interesante, si no publicarlo todo, al menos sí la parte filosófica. De todas formas, para el texto que os compartí de Revista Estudio Orteguiano, Rafael Lorenzo me facilitó 3 cartas que habéis visto que las cito, de Granell, con Mindán, Dan, sí, se conservan en el archivo de Manuel Mindán. Y yo creo que ahí de alguna manera sí que refleja la relación con sus contemporáneos, con sus colegas de la Escuela de Madrid, o al menos como Granell la vivía. Es decir, él lo dice ahí explícitamente que su obra había pasado completamente desapercibida, excepto un par de reseñas breves en algún periódico, poco más, ¿no? Y lo dice que en parte también por la editorial, creo que decía algo así como, bueno, la editorial que publicó la mayoría de sus libros, Equinoccio, que es una editorial universitaria, dice, es una editorial universitaria y como tal, pues difunde muy mal, ¿no? Y no han llegado los libros a España y él tiene conciencia también, de alguna forma, también lo dice explícitamente, que la gente del régimen, pues de alguna forma, o boicotea o directamente, más que boicotear, seguramente ignoraban directamente su obra. Yo creo que esa es un poco la percepción que él tenía. Si se conserva correspondencia con Marías, con Huéscar, eso ya sinceramente no lo conozco. A lo mejor Pepe o Javier saben algo más de eso. sí, Javier, sí. No, sí, tiene razón. Sabemos muy poco porque la verdad, pues de Granell hemos sabido en España, pues a raíz de la entrevista que le hizo José Luis Álvarez cuando vino a España, pues la publicaron creo que en Basilisco, y entonces nos enteramos prácticamente que existía Manuel Granell. Antes no sabíamos nada. Ahora sabemos, porque nos dijo Elena Granell, pero Elena, la hija, ha muerto el año pasado, y la otra hija que queda viva de las 3, pues tampoco sabemos si si tiene capacidad para intercambiar, porque tenemos trato con su hijo y la última vez que le escribí, pues no me ha respondido el hijo, o sea que era interpelándole. Todo viene a que Elena nos dijo que entregó a la Fundación Ortega una caja, no dijo el tamaño, pero debía ser grande, con las lecciones, apuntes, manuscritos no elaborados de Granell, y en la Fundación Ortega no aparece de momento esa caja. Entonces no sabemos. Cuando, bueno, pues en su momento le pediremos a una de las hijas de Elena a ver si podemos tener acceso a ese cuaderno, que seguramente habrá informaciones sobre todo esto, ¿no? Yo me imagino que Granell pues no tenía excesivo contacto con Marías. Con el único que tenía contacto serio era con Gauss por parentesco, ¿no? Y con García Vaca. Pero también yo me imagino, por ejemplo, él era muy amigo porque es el que le invitó a ir a Caracas con Ernesto Maiz Vallenilla, que era entonces rector de la Universidad de Caracas, y le invitó a ir, y siempre nos decía Elena que fue muy amigo de Ernesto Maiz Vallenilla, que se fue después a la privada, que fundó una universidad privada católica en Venezuela, y Maiz Vallenilla se fue allá de rector, pero siempre mantuvieron una gran amistad. Pero claro, Maiz Vallenilla en España es un personaje absolutamente desconocido. De él aquí no pasó absolutamente nada, ni siquiera su libro de teoría del conocimiento, que es un libro que yo lo conocí en la biblioteca de Friburgo, era el único libro en español que había, aparte de las obras de Ortega,
era este, y aquí pues es absolutamente desconocido. Entonces pues tampoco nos extraña que May Vallenilla tampoco fuera muy conocido, o Manuel Granell. Pero si pensamos en eso, hasta los años 80, ¿qué sabíamos de Gauss en España? Pues que había traducido las investigaciones lógicas, las ideas y ni siquiera las meditaciones cartesianas, porque la edición de las meditaciones cartesianas está publicada en México y aquí de México pues venía todo a cuentagotas, que ni siquiera teníamos relaciones diplomáticas, ¿no? Entonces de Gauss empezamos a saber pues cuando después de la instauración de la democracia. Antes sabíamos muy poquito, y eso que ya el libro de los dos libros, los tres libros fundamentales de Gauss circularon por España, pero porque son del hombre, de la filosofía y la visión, la historia de nuestro mundo, pues han circulado, porque yo los tenía hace muchos años, pero son libros tan complicados para leer que la verdad yo creo que en España pues poca gente los ha leído, ¿no? Y entonces efecto ninguno. O sea, pero lo mismo nos pasa con Zambrano, ¿no? Que aquí antes del año 80, ¿quién leía y quién sabía nada de Zambrano en España? Pues nada. Pues con Manuel Granell lo mismo, es decir, todos estos autores, todos los de la escuela de Madrid, menos Marías, porque estaba aquí, y en cierta medida también Ferrater Mora por el diccionario, pero el resto no sabíamos absolutamente nada, ¿no? Y entonces de Granell pues tampoco. O sea, yo creo que, y las relaciones de Granell con los otros, pues yo creo que serían bastante escasas, ¿no? Pero bueno, está realmente todo por hacer. Porque trabajo sobre Granell, referencias, no sé si yo veía algo, recuerdo algo de Pinto Ramos o algo así, en algún momento, no lo sé, o sea, que no hay demasiado tampoco, ¿no? Escrito. No hay nada, prácticamente nada. De Pinto Ramos creo que era eso, una reseña, comentario de la vecindad humana, de Tobar. También había una reseña, creo que, no recuerdo si era El hombre un falsificador, creo que es la que menciona Granell en la carta. Sí. Pero poco más. Bueno, y curiosamente, este trabajo que citaba antes de Paolo Scotón, de 2018, sí está muy bien, pero poco más. Si es que llama la atención que, no sé, libros sobre la Escuela de Madrid, y aparece incluso en la portada la fotografía, pues, naturalmente de Zambrano, de Marías, de Zubiri, y Granell no es que no aparezca en la portada, es que no aparece ni en el libro, ¿no? Cuando fue quien propuso el rótulo, ¿no? Es sintomático de ese olvido. Sí. Bien, hay una palabra, una pregunta. Antonio Redondo, cuando quieras. Sí, respecto a lo que estáis hablando, estoy consultando porque, bueno, últimamente estoy estudiando un poquito la figura de Antonio Rodríguez Huéscar, y hay un libro que es con Ortega y otros escritos, un capítulo al principio que se llama Aspectos del Magisterio Orteguiano, que ya hace referencia, habla Rodríguez Huéscar de tres formas de ser discípulo, ¿no? Leo brevemente, dice: uno es externo e inerte, que consiste en haber escuchado a un profesor, pongo la palabra entre comillas, en una aula universitaria por pura coincidencia oficial. Otro más profundo, en el que independientemente de esas razones externas, se han establecido todos los vínculos necesarios para el auténtico discipulado. Voluntad y esfuerzo para comprender al maestro, identificación con su persona y doctrina, plasticidad ante su acción formadora. Por último, un modo superior, en el que a las condiciones anteriores y como fruto natural de ellas se agrega una obra personal valiosa, en la cual la acción magistral alcanza sus primeros niveles de fecundidad. Y ahora viene lo que he considerado importante. Dice: todos hemos conocido discípulos de Ortega de las tres categorías. Los de la primera, por los demás muy escasos, no cuentan naturalmente. Entre los de la tercera están casi todos o todos los que toman parte activa en este curso, y algunos ausentes ya con la ausencia definitiva de la muerte, como el llorado García Morente, ya con una ausencia meramente física, como Zubiri, Gauss, Ricasén Sichés, Manuel Cardenal, Manuel Granell. Es decir, ya está hablando aquí de una obra personal valiosa, ¿no? Este libro, si mal no me equivoco, creo que es del año 64. Luego sí que había quizás bueno, no sé si he entendido bien, sí que había un reconocimiento, ¿no?, de la obra, por ejemplo, en concreto de este autor.
Sí, reconocimiento sí, pero en la práctica no había nada, ¿no? No lo leíamos nadie, nosotros no lo conocíamos. Claro, Rodríguez Huescar sí lo conocía, habían sido compañeros, habían sido compañeros de la República, los dos. Y los dos, pues personas republicanas, de izquierda seguramente, ¿no? Pero en la práctica eso, en la escuela, en la academia, pues Manuel Granell, pues hasta que José Luis Álvarez lo invitó a Oviedo, vino aquí, lo invitaron a Oviedo, le hizo una entrevista, publicó un libro, uno de los libros, el Humanismo Integral, me parece que está publicado por Luis Álvarez, ¿no? En Oviedo. Creo Y que sí. pues no sabíamos absolutamente nada. Era terriblemente desconocido, ¿no? Y eso es así. Y claro, pues para Rodríguez Huescar sí, lo conocía muy bien. Seguramente Rodríguez Huescar tendría todos los libros de Manuel Granell porque se los mandaría, eso con toda seguridad, pero de ahí no pasa, ¿no? De conocer que tiene una obra, pero lo mismo nos pasa también pues con la propia obra de Rodríguez Huescar, ¿no? Yo me quedo absolutamente maravillado, está trabajando a fondo el libro de Rodríguez Huescar y ¿cuántas reseñas he encontrado del libro de Rodríguez Huescar? 2. Una cuando hizo la primera edición de Javier Muguerza, entonces era joven, pero le tenía mucho cariño a Rodríguez Huescar, y cuando hizo la edición en Alianza, cuando salió la edición en Alianza Editorial, que creo que fue el 85, pues un profesor de la Complutense hizo otra reseña. Y yo no conozco más reseñas. Y seguramente Pepe sabrá alguna más, pero no creo que pasen de los dedos de una mano. ¿Y cuánta gente en España ha leído a fondo el libro de Rodríguez Huescar? Perspectiva y verdad. Y aquí será saber yo cuántos. Pero nos quedaríamos muy sorprendidos. Leer a fondo, no leerlo por encima los títulos y rápidamente, ¿no? Escaparnos. No, a fondo. Quedaríamos muy sorprendidos. Eso es un poco la cuestión. Y es también, pues hombre, la situación de la filosofía española en relación con nuestro exilio, ¿no? Pero con Gauss nos pasa prácticamente lo mismo, ¿no? El desconocimiento de Gauss es apabullante. Y eso que ahora pues ya empezamos a conocer un poquito más a Gauss, ¿no? Pero aún pues tenemos un considerable desconocimiento de esta obra. Si os cuento lo que pasó en la Complutense, porque es una anécdota digna de ser contada y de tomar nota. Cuando hace unos cuantos meses, antes de la pandemia, presentaron a Agustín Serrano de Haro, que es el prologuista, y Antonio Cirión, que es el editor de las obras completas de Gauss, el tomo primero, en 2 volúmenes, que son los escritos de Gauss en España, o sea, antes de 1938, que es cuando se fue a México, y son 2 volúmenes que entre los dos son 1500 páginas. Pues claro, como había sido catedrático y rector de la Complutense, pues a Antonio le pareció lo más idóneo hacer la presentación en la Complutense, ¿no? Bueno, pues organizó la sesión el decano y la vicedecana, Pilar Fernández Beites, y bueno, llegó la hora de la presentación y allá estábamos 8 personas, o 10, no sé cuánto, pero muy esa poquitos cifra. estábamos, ¿eh? Estábamos... Y de ellos, todos, el grupo de la UNED, y ni uno solo de la Complutense. Ni uno. Más que el decano y la vicedecana que habían organizado la sesión. Toda una anécdota terriblemente sintomática. Terriblemente sintomática. Como un indicio de nuestra vida académica. Es una anécdota para mantenerla en la memoria. Pero a mí me ha recordado mucho esa anécdota que cuentas, lo que le escribe el propio Manuel Granell a Mindán cuando le pide que haga una reseña de su libro. Dice, te lo pido a ti porque por esos pasillos, y habla de los pasillos, Sí. dice, se mueven ciertas mentes, ciertos personajes y tal. Pues es la misma idea. Sí, es la misma idea. Sí,
Sí, sí. Pues sí. Pero Bien. bueno, Y una pregunta, vamos a ver, es que estoy haciendo memoria con todo esto. Hay hay una situación que me sigue todavía después de tantos años de haber terminado ya la universidad. Me acuerdo una vez que Jesús Conil, además lo recojo en mi tesis, lo recojo, con un cierto tono de lamento, nos decía que la filosofía española no era conocida fuera de nuestra frontera, solamente se conocía la figura de Ortega. ¿Por qué por qué? ¿Por qué ese sentimiento también como de renegar también de esa filosofía nuestra? ¿Qué ocurre ahí? No lo entiendo, no alcanzo no alcanzo a saberlo. Siempre Bueno, todo lo extranjero es mucho mejor, siempre, no, no lo sé. yo te daría una respuesta circunstancial, ¿no? Por la circunstancia global del mundo. Los hispanohablantes que son conocidos son aquellos que han hispanohablantes o latinohablantes, porque pasa lo mismo con el portugueses. Son aquellos que son profesores en Canadá o en Estados Unidos o donde sea. Caso Ferrater Mora. Ferrater Mora fue muy conocido porque estaba de profesor en Estados Unidos. Francisco Ayala, los escritores de Francisco Ayala eran terriblemente conocidos porque estaban en Estados Unidos. Pues la mayor parte son así. El historiador de la ciencia, el epistemólogo, ¿cómo se llama? El argentino, que está en Canadá. sí, Del cerebro. Este hombre, Beck, se me va la memoria. Mario Bunge. Mario Bunge. ¿Por qué? Pues porque ha sido profesor en Canadá. Si hubiera estado en Argentina no lo conocería nadie. Y lo que se conoce es lo que publicas en inglés, no otra cosa. Pero en gran medida les pasa también a los italianos. Si los italianos no pasan al inglés, terminan siendo relativamente desconocidos. Pero más que porque los italianos tienen una gran ventaja, que como entraron en la democracia mucho antes que España, porque participaron en la Segunda Guerra Mundial y desde entonces participan en la vida de Europa, el intercambio entre Italia y Alemania y Francia era tan inmenso que prácticamente todos los alemanes que tuvieran o franceses que tuvieran algún prestigio o alguna posibilidad daban cursos en Italia. Y hay institutos en Italia que eran pues exclusivamente para eso. En cambio en España no tuvimos todo eso. Es decir, el hecho de que la dictadura durara hasta el año 75 tiene unas consecuencias brutales. Nosotros tenemos ahí 40 años de oscuridad total, pero los profesores latinos, los filósofos que pueda haber en América Latina tampoco tienen conocimiento de ellos en otros sitios del mundo, en absoluto. ¿Por qué? Pues porque el predominio del inglés y del francés en su momento ha sido tan apabullante que si no publicas en inglés o en francés, pues vas a ser relativamente desconocido. O te empiezan a invitar a clases en esos países, pero a partir de tus publicaciones en esos idiomas. Esa es la razón. Y esto es una estructura pues, internacional de predominio del inglés. Por eso, pues yo creo que lo que yo llamo la gestión profesional, pues tiene que publicar en español. Yo creo que hay que publicar en español. No creo que uno desdeñe en absoluto publicar en español, pero yo creo que también hay que ir soltando artículos en inglés. Y que una de las tareas más importantes de las universidades es financiar precisamente esas publicaciones, porque claro, hay que ponerlas en inglés, tiene que revisar el texto un inglés nativo, pues porque nuestro inglés es muy macarrónico, entonces lo tiene que revisar uno, eso cuesta un dinero y hay que hacer eso, porque es la única forma en que nuestros trabajos traspasen las fronteras. Cuando los norteamericanos o alemanes o de otros países ven lo que se hace en España, se quedan absolutamente asombrados. Bueno, en España o en América Latina también. Se quedan absolutamente asombrados de lo que hay. Digo en filosofía, porque en otras cosas hay muchos contactos.
En filología, pues lo ha habido de siempre, ¿no? No han tenido problemas en arqueología, etcétera. Estos son ciencias humanas que los 40 años de dictadura ahí no les afectó, porque pues, tuvieron, claro, los hispanistas, etcétera, tenían mucho contacto con ellos y bebían de las facultades de aquí. Pero la filosofía, pues hay que hacer eso. Y luego tener en cuenta, yo tengo una anécdota también impresionante que me impactó mucho en un congreso el año 2001 en Olomouc, que es donde Husserl hizo el bachillerato. Era un congreso, estábamos unas 80 personas, pero de todo el mundo, y Roberto Walton era en alemán, casi todos hablaron en alemán, menos Lester Embry, que hizo su ponencia en inglés. El resto todos en alemán. Y Roberto Walton hizo una ponencia en la que la última parte la dedicó a Zubiri. Y recuerdo perfectamente que Philip, un profesor canadiense, preguntó quién era Zubiri. El año 2001. Y yo, avergonzado, pues me levanté y le dije algo, ¿no? Porque Roberto, digo, que te explique Javier, que es paisano. Y lo expliqué, pues preguntó quién era Zubiri en el 2001. Esa es la realidad. Y vamos a decir, ¿Zubiri no valía? Pues no, claro, pero claro. La realidad es que nuestra promoción pues, ha sido muy eficiente. Hemos estado hasta el año 1975 en un aislacionismo brutal. Y bueno, y hemos tenido mucha suerte, de que personajes como Rábade, a los que pues, se les reconoce poco, Rábade se dedicó desde que entró en la Complutense, no para enseñar filosofía, porque tampoco tenía Rábade tanta filosofía que enseñar, pero sí para gestionar la ruptura del aislamiento. Y Rábade todos los años mandó continuamente, durante varios años, a gente a estudiar fuera de España. O sea, un poco lo que hizo la Junta de Ampliación de Estudios. Pero continuamente, Rábade, la inmensa mayoría de los catedráticos que yo llamo de la generación del 68, que nos hemos jubilado los últimos años, el 99% hemos estudiado en Alemania con becas, entre las cuales pues Rábade las habrá dado a la mitad. Claro, y eso es lo que nos ha permitido a todos los que hemos sido catedráticos en la última década, en los últimos 30 años, haber pasado por Alemania y haber estudiado una filosofía pues más del tiempo, porque lo contrario en España era escolástica, hay que decirlo, ¿no? Escolástica medieval, ¿sí? que es así. Claro, también, Javier, en relación con todo esto, también es triste, es decir, vamos, no cambiando de tema, en la misma línea, ¿no? Que es triste que a veces vengan personajes, filósofos extranjeros a hacernos despertar de lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos. Es decir, que este auge que hay, por ejemplo, sobre María Zambrano en Italia, y que sean los propios italianos que vienen, lo que tienen ustedes aquí, y nosotros pues ni conocemos ni sabemos, y nos ponemos en marcha cuando vienen con Ortega o con otros filósofos, cuando te vienen americanos, estadounidenses, y es cuando nos hacen que como que despertemos, ¿no? Y recuerdo en un congreso, vamos, no iba a decir que no hace mucho, hace ya bastante, un congreso de fenomenología, ¿no? Es decir, hablando con Waldenfels, estábamos hablando con Waldenfels y tal, los conceptos que utilizaba, y estaba con un chico, un traductor de Waldenfels y tal, y le preguntaba, ¿no? Sobre sus conceptos y tal, y qué autores podía ir y leer para enterarse de todo esto, de lo que hablaba él en Francia, en Alemania, en tal. Le dije, y él le contestó, ¿pero qué me está usted diciendo? Si yo esto lo he leído en la Inentralgo. Y el chico tomó nota, la Inentralgo, hay que leer a la Inentralgo. Si es que son ellos los que nos hacen a veces decir, bueno, que lo que tenemos a veces pues no lo valoramos, no lo apreciamos, y decir, bueno, pues tenemos una tarea ahí que desarrollar y completar. Hay dos manitas, veo aquí levantadas, Pepe y Mónica. Yo, por completar, vamos a seguir hablando de esto, porque claro, evidentemente es un problema muy, muy serio.
Yo estoy en parte, solo en parte, de acuerdo con el análisis que ha hecho Javier San Martín, porque creo que a él se le olvida un dato. El dato de la destrucción de la tradición. La filosofía, quieras que no, y eso Huéscar le dio muchas vueltas, la condición, la filosofía es creatividad y originalidad y mucho alemán, pero además es constituir una tradición de problemas y de métodos de trabajo. Lo que nosotros sabemos, y no lo ha dicho Javier, es que en España se constituyó esa tradición. La guerra civil la cortó de raíz, pero todos los grandes universitarios catedráticos que han tenido responsabilidades desde 1945 hasta ayer, todos ellos han hecho todo lo posible para que ni el exilio ni la recuperación de aquello que se había hecho magníficamente se volviera a constituir. Los católicos, por unas razones absolutamente transparentes. Y luego, en cuanto llegó la izquierda al poder académico, exactamente por las mismas, solo que de signo opuesto. Yo hablo ya con claridad, porque me da igual lo que penséis de mí. De modo que lo digo con toda transparencia. Ponte el vídeo, Pepe, que te veamos. No quiero que me veáis. Estoy muy feo. Ya me vieron ayer, estoy muy feo. De modo que no además estoy con una camiseta arrugada. No, ya he dicho lo que quería decir. Es que es muy sintomático que cuando en la caída de Franco empieza a venir Ferrater Mora, por ejemplo, aquí, no le hacía nadie caso. Los Abateres y los Noriegas en la Autónoma le hacían el vacío, cuando el pobre Carlos París lo traía por una cuestión casi de conciencia de conciencia histórica, ¿no? Y con eso que habéis mencionado. Rodríguez Huéscar, cuando se jubiló relativamente pronto en Puerto Rico, le quedaba mucha vida académica por delante. Nadie lo llamó a ningún sitio. Recuperó su cátedra porque había habido tal y estuvo dando clases en un instituto. O sea, todo el mundo estaba muy a gusto sin la Escuela de Madrid y sin los exiliados estos que les habrían dado sopa con ondas a muchos de ellos, porque eso es otra cosa que también hay que decir. Sabían más alemán, sabían más inglés y sabían más de todo que los que más sabían aquí. Claro, ese es el problema. O sea, es que hasta prácticamente el cambio de siglo, hasta finales de los 90, no se ha podido empezar a hablar de algo así como que, bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues sí, mira, joder, ¿qué cantidad de libros escribieron estos señores? Oiga, ¿y qué bien escritos están? Oiga, ¿y cuánto sabían? Oiga, qué sorpresa, ¿no? O sea, que con las 4 excepciones del diccionario de Ferrater Mora, que ya lo han mencionado, y luego el fenómeno Zambrano, que evidentemente es un fenómeno que viene de fuera, como también ha comentado Tomás. O sea, salvo esos fenómenos, pero claro, ¿quién determinó el sesgo que iba a tomar la filosofía española? Señores, José Luis López Aranguren. Aranguren decidió por dónde iba a ir la filosofía. Decidió que el futuro era la filosofía analítica. Y fueron sus discípulos los que introdujeron en España la tradición tal. Y hasta que no pasó mucho tiempo, la fenomenología, por poner otro ejemplo, la fenomenología no empezó a sacar la cabeza. Y eso fue tardíamente ya la generación de Javier, y en algunos casos. O sea que aquí hemos tenido unas tradiciones absolutamente, no ya extranjeras, sino doblemente extranjeras, porque ni el marxismo, bueno, el marxismo algo quizás, pero de luego la filosofía anglosajona, el neopositivismo y la filosofía analítica, aquí ha tenido la importancia que ha tenido y sigue teniendo una vida artificial cultivada en laboratorios y cultivada como en invernaderos. Claro, son cátedras. Los invernaderos tienen nombres de cátedras, pero bueno, eso no ha pasado. O sea que no hay que llamarse a engaño. Y todo el aparato académico universitario sigue trabajando en la misma dirección. Y en muchos países hispanoamericanos pasa exactamente igual que aquí. Ya, perdón, Nada, Pepe. Hay una palabra
despedida, ¿no? Y como también tenemos poquito tiempo, sí, es decir, Mónica. Sí, hola, buenas tardes. Hoy yo estoy de oyente porque yo soy de la asignatura de Fenomenología, que estaba ayer, pero justamente estaba consultando el archivo de la Fundación Zubiri y consta que hay 2 libros de Granell y uno de ellos está dedicado a Zubiri. Lo pone aquí en las notas. El sistema de Ortega y Gasset está dedicado a Zubiri en recuerdo y homenaje. Y bueno, por puntualizar. Y como yo hice el trabajo de fin de grado sobre la inteligencia sentiente de Zubiri, quería preguntar si veis alguna relación entre esta correlación que hablábamos antes de Granell y la aprehensión primaria de realidad, por ejemplo, de Zubiri. Porque yo tengo una impresión personal, que es que Zubiri, que se dejó a Heidegger para irse a estudiar física teórica en Berlín, yo creo que era un señor que conocía perfectamente la cuántica, y a mí siempre me ha dado la sensación de que la física cuántica marcó mucho este tema de la correlación, la interacción. Y bueno, no sé si es una cosa que me ha surgido a mí leyendo sobre Zubiri, o creéis que... Bueno, por otro día el profesor San Martín decía que Ortega y Zubiri, creí entender yo que decía que no entendieron bien a Husserl. Y es cierto que seguramente, por ejemplo, Zubiri no pudo leer todo lo que ha salido ahora en Husserliana, ¿no? Pero, sin embargo, a mí me parece que Zubiri sistematiza súper bien toda esta teoría, ¿no? Parece los 3 tomos de la inteligencia sentiente, una sistematización muy precisa. No sé si... Entonces, quería saber qué opináis, si realmente todos andan buscando palabras para definir esa correlación, esa aprehensión, bueno, quizá queda poco tiempo para esa pregunta, pero bueno, en general esa era mi pregunta. Yo te puedo decir brevemente y dejo paso también porque seguramente se puede decir mucho más. De la aprehensión de realidad, yo creo que sí, que es otro nombre directamente para la idea de intuición. De hecho, es lo que comentaba al comienzo, ¿no? Como Granell dice en su primer libro del 46, ¿no? De Cartas filosóficas a una mujer, ahí se ven los epígrafes, pone el método de la filosofía, la intuición, lo desarrolla perfectamente y 3 capítulos más tarde critica el método fenomenológico que se basa precisamente en la intuición, ¿no? Entonces es muy, muy paradójico. Entonces yo creo que sí, que de hecho Antonio Pintor Ramos, si has trabajado Zubiri, pues seguramente habrás leído, y él sí que resalta también, sobre todo las últimas obras, ¿no? De la inteligencia sentiente, la familiaridad con la fenomenología, a pesar de Zubiri. Y luego a pesar del propio Zubiri, claro, de la interpretación que mantiene Zubiri, que esto también Agustín Serrano de Haro también lo estudió en el Paseo Filosófico en Madrid, cómo Zubiri mantuvo la misma interpretación de la fenomenología desde su tesis doctoral, ¿no? El ensayo sobre la teoría fenomenológica del juicio, hasta sus últimos escritos. No cambió a pesar de los tomos de Husserliana que se fueron publicando, ¿no? Y luego la segunda cuestión, sobre la física cuántica, justamente con los compañeros de Braga de Portugal estamos escribiendo un artículo sobre la relación sujeto-objeto en la mecánica cuántica, porque tenemos un compañero que es físico allí en Braga, a partir de un texto de Granell que se titula así, El trasfondo filosófico, Ortega y el trasfondo filosófico de la microfísica, que está recogido en el libro de Ortega y su filosofía. Y es una ponencia, bueno, ahí Granell demuestra que está completamente al tanto de las últimas publicaciones en física, vamos, cita a todos, discute con ellos, y lo interesante también es que los propios físicos remiten a Bergson. Y entonces lo que plantea Granell para buscar ese trasfondo filosófico de la microfísica o de la física cuántica, dice, vale, Bergson puede ser una alternativa, pero ¿por qué no Ortega? Y entonces se pone en diálogo la metafísica orteguiana con esta idea de correlación sujeto-objeto en la mecánica cuántica, que es muy problemática, porque en realidad la noción de objeto de la física cuántica pues, no viene a coincidir, ¿no? Con el objeto como término de conciencia, objeto intencional,
pero bueno, hay un diálogo ahí muy interesante y desde luego un tema que se está investigando y vamos, que tiene mucho que tratar. Sí, Javier, sobre esto, sí. Sí, brevemente, que lo que has dicho, Mónica, me parece es muy inteligente, y yo tengo que añadir una cosa muy concreta respecto a lo que ha dicho Noé, que para ratificarlo, que es Diego Gracia, que es uno de los mejores conocedores de Zubiri, en una cita que a mí me impactó mucho por la claridad. Dice: la aprehensión de realidad de Zubiri es exactamente lo mismo que la intuición. Exactamente, a mí me lo dice así con todas las letras. Con lo cual, a Zubiri le ponemos directamente en la estela de la fenomenología husserliana, de la tesis de Ortega en sensación, construcción e intuición, como la intuición es la salvación de la filosofía del siglo XX, solamente que Zubiri y Ortega, los dos, malinterpretaron tanto, sobre todo, la reducción trascendental, la epogé, pero eso no les quitó en absoluto la práctica de la fenomenología. O sea, el considerar la intuición como posición de realidad, que es lo mismo que dice Husserl, decía antes de 1913 y después de 1913. Lo que pasa que la epogé lo que te obliga es a no considerar la realidad mostrenca independiente más allá de la correlación, porque de esa realidad no podemos decir nada, pues porque no está. Y por tanto, y eso es el idealismo trascendental. Lo que pasa es que como Zubiri y Ortega lo interpretaron horrorosamente mal, porque Husserl lo explica horrorosamente mal, la teoría de la epogé, pues criticaron eso como un idealismo de fuera de lugar y siguieron con la teoría de la intuición, con lo cual, claro, coincidían totalmente con la fenomenología. Y eso se ve pues perfectamente en la inteligencia senciente. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, pues damos aquí por concluido el seminario, agradeciendo vuestra asistencia y sobre todo agradeciéndole a Noé su presentación, la presentación brillante que nos ha hecho de Manuel Granell, como tarea pendiente que tiene él y que tenemos también nosotros, ¿no? Precisamente en esta línea que estamos hablando, que estamos comentando. Y para los que os habéis incorporado después, dos recordatorios. Lo que me recuerda el secretario de la SAF, lo del paso de la cuota, no os olvidéis de la cuota de la SAF. Y luego también que tenemos todavía hasta final de mes, hasta el 1 de mayo, para presentar propuestas para el Congreso, que ya van llegando, que vamos a ampliar el plazo, pues probablemente creo yo que un mes más. Y ánimo vosotros y también a vuestros alumnos, compañeros, para que se animen para asistir al Congreso. Así que nada más por mi parte, agradeceros la asistencia y que estamos en contacto. No sé si queréis decir alguna cosa más, a alguien que no haya hablado, que diga pues lo que queráis. Nada, agradecer a Noé la exposición y nada, nos queda pendiente, tenemos que estudiar a granel, está claro. Hay que estudiar. Muchas Hay que gracias seguir estudiando. a ustedes por la asistencia y a Tomás por organizarlo todo, vamos. Yo encantado. Pues nada, nos seguimos encontrando, nos seguimos viendo y ánimo a todos y a seguir bien. Muy bien. Vale, hasta muy pronto entonces. Un abrazo. Chao, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Chao. Buenas tardes. Adiós. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós.